¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué gusto de saludarlos. Como ustedes saben, mi nombre es José Núñez y continuando justamente con lo que estamos explicando sobre los sacramentos, corresponde ahora hablar sobre la confirmación. Para ello tengo el gusto de invitarla a la hermana Gilma, que es oblata del Instituto Mater Dei y que nos puede dar un mejor criterio con respecto al sacramento de la confirmación. Hermana, bienvenida y le dejo con los muchachos para que usted nos explique sobre la confirmación. Muchas gracias, José, por la invitación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los sacramentos y sobre todo del sacramento de la confirmación. Como siempre, agradeceré me acompañe con una breve oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Ten misericordia de nosotros. Salva nuestras almas. Háblanos, Señor. Amén. La confirmación, como habíamos dicho, es un sacramento y la pregunta sería, ¿la realizan solo los católicos? Entonces, explicar un poco, ¿no? Que la confirmación forma parte de los 3 primeros sacramentos que sirven para la iniciación cristiana. Es decir, sirven para que la persona se adhiera a la iglesia, se haga hijo de Dios, miembro de la iglesia y también cuerpo del Espíritu Santo, ¿no? Templo del Espíritu Santo. Entonces, primero recordar un poquito lo que son los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles, es decir, signos que nosotros podemos palpar a través de las palabras del ministro que realiza el sacramento, que puede ser un sacerdote o puede ser un obispo, ahora lo vamos a ver. Y esos signos, estos sacramentos son instituidos por Cristo, confiados a la iglesia, y esos sacramentos nos comunican la vida divina, es decir, la gracia, parte de Dios que se es comunicada hacia nosotros como una gracia. Entonces la pregunta inicial era, ¿solamente los católicos se confirman? Existen también algunas iglesias como la anglicana que también celebra la confirmación y en ambos casos la celebra un obispo por la importancia que tiene. Cada sacramento tiene y transmite diferentes gracias. Gracias son regalos de Dios para lograr una semejanza mayor con Él. ¿Por qué la confirmación la celebra un obispo y no un sacerdote? Aquí tendríamos que remitirnos un poco a la historia, ¿no? Antiguamente se celebraba la confirmación como un solo sacramento y inmediatamente esa confirmación tenía un carácter de doble sacramento. Lo hacía el obispo, pero ¿qué pasó? Que ya el pueblo de Dios se hacía cada vez más grande, la solicitud de los bautizados se hacía cada vez más seguida y para niños pequeños. Entonces llegó un momento en que ya la presencia del obispo era imposible estar en tantos lados. Entonces, ¿qué pasó? Hubieron 2 corrientes, ¿no? La corriente de Occidente que dijo, no, mejor separamos, primero hacemos la unción del bautismo, donde el bautizado participa de las funciones proféticas, sacerdotales y reales de Cristo, y en otro momento ya cuando la persona estaba más grande, confirmaba su fe. En el caso del Oriente no, en el caso del Oriente se han unido los dos sacramentos, la realiza el bautismo, la realiza un sacerdote, pero en el momento que hace la segunda unción, que es la de la consagración, utiliza un aceite o un óleo que lo ha preparado o lo ha consagrado antes un obispo, ¿no? Y también se puede realizar la Eucaristía, es decir, se pueden realizar los 3 sacramentos juntos dentro de una celebración de una misa, por ejemplo, ¿no? Entonces la persona es bautizada, confirmada y a la vez también recibe la Eucaristía, ¿no? Que son los 3 sacramentos, como había explicado, los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una acción postbautismal, que es la de la confirmación. La pregunta era ¿por qué la realiza un obispo? Y es que los obispos son los sucesores de los apóstoles.
ellos han recibido la plenitud del orden y ellos son los que administran la confirmación, ¿no? Ellos se encargan de unir a los que están realizando el sacramento, los une más estrechamente a la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y también a la misión de dar testimonio de Cristo. ¿Qué pasa si de repente en algún momento hay alguna confirmación, el obispo no está disponible o por alguna razón el obispo puede delegar la administración de este sacramento a un sacerdote? Al decir que la confirmación completa la obra del bautismo, significa que el bautismo no es eficaz si no se hace con la confirmación. Bueno, hay que decir que uno de los requisitos que se piden es que la persona que se va a confirmar tenga uso de razón. Entonces, bueno, a partir de los 7 años, sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que de preferencia pudiera ser una persona que tiene más de 16 años, para que tenga conciencia de lo que va a realizar. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra confirmar, significa ratificar, reafirmar o autorizar. Entonces la persona se prepara, tiene un periodo para que conscientemente diga, sí, exactamente, yo quiero pertenecer a la Iglesia, quiero ser hijo de Dios, ¿no? Y con este sacramento lo que hace la confirmación es fortalecer y complementar los efectos del sagrado bautismo, el sacramento del bautismo. Dice el Catecismo que la confirmación es importante para recibir la plenitud de la gracia del bautismo. O sea, son dos sacramentos que traen regalos distintos a la persona, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? En la confirmación se fortalece y se complementa la obra del bautismo. El bautizado recibe explícitamente los 7 dones del Espíritu Santo, que más adelante vamos a ver cuáles son. Se logra un arraigo más profundo a la filiación divina. Y en el bautismo nos hacemos hijos de Dios, pero después de conciencia yo digo, ok, ¿no? O sea, tengo un Padre y ese Padre es Dios, que es el creador de todo, ¿no? Y yo me tomo conciencia de que soy hija de este Dios todopoderoso, ¿no? La persona que se confirma se une más íntimamente a la Iglesia. Por ahí escuchamos, yo no estoy de acuerdo con la Iglesia, mejor no hay que hacerle caso a la Iglesia. Pero ya a raíz del bautismo y con la confirmación somos parte de la Iglesia, o sea que no podemos decir de que no somos parte de la Iglesia y si estamos de acuerdo o no con ella, ¿no? O sea, ese es, bueno, otro requerimiento. Se fortalece para ser testigo de Cristo de palabra y obra, es decir, yo creo en Jesús, creo en Dios, soy parte de la Iglesia, pero no solamente me quiero quedar con los brazos cruzados, sino que quiero ser testigo. Quiero ser testigo de algo que yo he sentido, de algo que yo he vivido, y soy testigo con la palabra, como estamos haciendo ahora, pero también con nuestras acciones. Algunos llaman a la confirmación ser soldados, ¿no? Hoy me convierto en soldado de Cristo, se decía antes, ¿no? Entonces la persona es capaz de defender su fe y de transmitirla. Nos convertimos en cristianos maduros y podemos llevar una vida cristiana más perfecta y más activa, ¿no? Entonces, cada sacramento, como decía, transmite diferentes gracias. Por eso es que no se puede decir, ya, la persona recibió el bautismo, ya para qué va a ser la confirmación, porque cada sacramento trae, como les decía hace un rato, sus propios regalos. En el ritual de la confirmación 25 dice que dentro del ritual dice: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos y los libraste del pecado, hace mención a lo que es el bautismo, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Y comienza a nombrarlos, llénalos del espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y piedad. Fíjense cuántos regalos estamos recibiendo en la confirmación: sabiduría, inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don del espíritu y de la piedad de Dios, ¿no? El don también del temor de Dios, ¿no?
¿En qué parte de la Biblia se habla o se dice sobre la confirmación? Esta es una pregunta interesante. Estas preguntas que estamos realizando acá son las preguntas que José me hizo previamente y que yo las he ido desarrollando. En el catecismo, es importante, lo menciono porque el catecismo de la Iglesia Católica están muchas cosas de las cuales nosotros podemos apoyarnos para poder ratificar nuestra fe. En Hechos 8 dice que en aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos mediante la imposición de las manos el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Entonces acá está bien claro que el bautismo tiene una función distinta a la de la confirmación, ¿no? Y dice, esto explica por qué en la carta a los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y la de la imposición de manos, que eso está en Hebreos 6:2. En esa imposición de las manos, la que ha sido con toda razón considerada por la tradición católica como el primer origen o el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual se perpetúa en cierto modo en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Esto es algo bien interesante porque recordamos en Hechos 2 cuando Jesús muere y la Iglesia, los discípulos quedan asustados, ¿no? Y se reunían en secreto, a escondidas, a orar con la Virgen. Cuando de pronto el día de Pentecostés se funda la Iglesia. Los apóstoles y los discípulos se reunían y de pronto dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos quedaron transformados a partir de ese momento y entendieron lo que había sucedido. Entonces dejaron de tener miedo y se lanzaron a predicar y a bautizar. Entonces, interesante entender esto como que la confirmación es nuestro propio Pentecostés personal. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros con todos sus dones, con todos sus regalos y nos hace más fuertes en nuestra fe, nos hace más fuertes para ser testigos, para cumplir una misión, ¿no? El Espíritu Santo está actuando continuamente en la Iglesia de diferentes modos. Otra de las preguntas que me hacía José es, ¿podrías hacer una diferencia entre el bautismo y la confirmación? Interesante también esto, ¿no? Acá tenemos dos imágenes, la del niño pequeño en el bautismo y la de un joven recibiendo su confirmación. En cuanto al bautismo, el ministro, ya habíamos dicho que puede ser un sacerdote, fíjense que también puede ser un obispo, ¿no? Y también puede ser un diácono. Hay una parte que dice que cuando una persona está por morir, también una persona, cualquiera de nosotros bautizados, podemos darle el sacramento del bautismo antes de que él muera. En la confirmación ya habíamos dicho que el ministro es el obispo o alguna persona que él pueda delegar. En el bautismo se renuncia al mal o al pecado y se hace la profesión de la fe. Acá hay una liturgia en el bautismo que se renuncia, ¿no? Renuncias a Satanás, renuncias a todas sus insidias, pero aquí quienes responden son los padres y los padrinos que dicen, sí, renuncio. Y en el caso de la profesión, ¿crees en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia? Sí, creemos, pero son los papás quienes responden y los padrinos. En el caso de la confirmación, ya el joven voluntariamente realiza esta renuncia al mal, personalmente, solo con sus palabras, y también hace la profesión de la fe, que es el credo, ¿no? En el bautismo, la imposición de las manos y el crisma sirve para consagrar y marcar al cristiano. En el bautismo quedamos marcados como hijos de Dios, miembros de la Iglesia, herederos del cielo y también templos del Espíritu Santo. Y se nos borra el pecado original. Importante esto que sucede en el bautismo. En cuanto a la confirmación, hay una imposición de manos y también del crisma, pero este sirve para
que el Espíritu Santo nos fortalezca con sus dones. ¿Por qué dos celebraciones distintas seguíamos? En el caso del bautismo, la persona o el sujeto que realiza el bautismo es toda persona viva que aún no ha sido bautizada, que puede ser un niño o un adulto. Y en la confirmación es todo sujeto que haya alcanzado la edad del juicio. Dice, ¿no?, el requisito, o sea, que tenga más de 7 años. Sin embargo, en el catecismo menciona que puede ser una persona joven, que mayor de 16 años, hay adultos también que reciben la confirmación, o que también son personas que estén en peligro de muerte. En el caso del bautismo, los padres escogen a 2 padrinos, ¿no? Un padrino y una madrina, que tienen que ser personas que tienen buena fe, que tienen buenos principios cristianos, ¿no? Y acompañan. En el momento del bautismo, como vemos acá en la imagen, los padres y los padrinos toman al niño, lo cargan, lo llevan, ¿no? Lo inducen a esta triple unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad. En cambio, en la confirmación solamente se escoge un padrino. Si es varón, un padrino; si es mujer, una madrina, ¿no? Y aquí, como vemos también en la imagen, el padrino y la madrina ya no carga a la persona que va a recibir el sacramento, sino lo apoya, ¿no? Le pone la mano y yo voy a estar contigo. Es más, dice, ¿no?, que en el caso de la ausencia de los padres, el padrino toma el lugar de ellos en cuanto a la formación y apoyo espiritual. En el bautismo, ¿quiénes se preparan? No se prepara el bebé, se preparan los padres y los padrinos. En el caso de la confirmación, el que se prepara y por mucho tiempo es el confirmando, la persona que va a recibir el sacramento, y en algunos casos también acuden los padrinos, y estos padrinos tienen que estar en estado de gracia, es decir, confesados, sin pecado, ¿no? En el caso del bautismo, el rito esencial es el agua. El agua, la sumergir o derramar el agua sobre la cabeza del bautizado, y se invoca, ¿no? Son 3, se derrama en 3 oportunidades el agua sobre la cabeza del niño, y dice, ¿no?, se invoca, yo te bautizo en el nombre del Padre, primera, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el caso del ritual de la confirmación, sobre todo es el aceite sagrado. ¿Cuál es el efecto de esta unción en cuanto a lo que es la confirmación? El aceite sagrado, ya habíamos dicho que este aceite lo consagra el obispo en el ritual de Semana Santa. Este sello imprime, este óleo imprime un sello espiritual sobre la persona. Y también quiero decir que estos sellos son imborrables y que bastaría una vez el sello espiritual en el bautismo y el sello espiritual del bautismo como hijo de Dios y el sello espiritual en lo que es la confirmación, es una vez para siempre. Por eso estos sacramentos se reciben solo una vez, necesariamente, o sea, el efecto de estos sacramentos es para toda la vida. Entonces, el aceite, ¿qué cosa hace? Imprime el sello espiritual. El aceite es signo de abundancia, de alegría, purifica, esta agilidad, es un signo de curación, ¿no? Irradia belleza, santidad y fuerza. Todo eso está con estas citas bíblicas donde dice estos efectos del óleo o del sello espiritual. El signo de la confirmación, se utiliza este óleo para 3 sacramentos: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Bien, yo creo que hasta aquí hemos hablado acerca de lo que es la confirmación, lo más importante de ello, cómo complementa al bautismo, cómo se necesita que la persona vaya voluntariamente a recibir este sacramento, y los efectos, que no nos olvidemos que esta confirmación ha producido en nosotros las mismas gracias que el Pentecostés de María con los discípulos. También quiero agradecerte, José, por la invitación. No sé si estoy más agradecido yo, tu presencia y lo que nos has enseñado. Creo que hemos aprendido algo más
con respecto a los sacramentos. Sobre todo hay que resaltar que los sacramentos son como instrumentos o armas que nos ayudan para podernos defender de la tentación o del pecado, Así es. ¿no? Cada cierto momento nos va dando el Señor esa gracia de poder irnos limpiando de nuestros pecados, porque la confirmación nos ayuda a limpiar los pecados cometidos después del bautismo, ¿no? Y reconocer realmente de que estamos decididos en forma consciente en aceptar a Dios como nuestro Padre y nuestro Creador, ¿no? Sí, después sería interesante cuando hables o cuando quieras tratar el tema de lo que es la confesión, ¿no? La penitencia, ahí vamos a hablar de cómo ese sacramento borra los pecados cometidos, ¿no? Ahora simplemente a través del bautismo he borrado el pecado original, ¿no? Y la confirmación dice que tenemos que estar en gracia para poderlo recibir, es decir, confesados, ¿no? Y que, bueno, recibir toda lo que es la unción del Espíritu Santo. Hay algo que yo tengo una inquietud, no sé si me la puede contestar. ¿Primero es la confirmación o primero es la reconciliación, confesión? A ver, podríamos distinguir dos momentos o dos opciones, ¿no? Si la persona recibe el bautismo como es pequeño, como mayormente hacemos la tradición, cuando es pequeñito, de 0 a 2 años, recibe el bautismo, luego recibe la confirmación, pero para recibir la confirmación hay que recordar que la confirmación se realiza en una misa. Entonces, la persona aquí tiene que realizar también el sacramento de la primera comunión antes de la confirmación. Entonces, vamos a ponernos bien en orden para que quede claro. Siguiendo los ritos normales, la persona en pequeño, los padres lo llevan a bautizarse. Luego, para hacer el sacramento, realizar el sacramento de la comunión, necesita el sacramento de la penitencia, ¿no? Y de luego ya viene la confirmación, que también se realiza en una misa. Entonces ahí la persona ya realizó el bautismo, ya realizó la penitencia, ya realizó la comunión y ahora va a recibir la confirmación, ¿no? Bueno, hermana, le agradezco bastante su exposición y espero en algún momento volverla a tener acá en el canal. Yo encantada. Muchas gracias a usted. Gracias.